Yo he sido invitada a exponer aquí acerca de la carrera docente en el marco de los desafíos que impone el sistema educativo actual. Voy a tomar un largo rato de mi exposición para plantear algunos resultados de investigación, tratando de hacer un aporte desde el lado de la investigación hacia el mejor conocimiento de lo que está pasando en los sistemas educativos de diversos países del mundo a propósito, de la carrera docente. Mi plan de exposición tiene en principio tres grandes momentos. En realidad, grande es el primero, los otros dos son más breves. En el primer momento voy a analizar tendencias sobre políticas de carrera docente, basándome para eso en un estudio analítico multipaís que realizamos, que me tocó coordinar en el año 2015. Después, siempre con el grado de simplificación que implica este tipo de propuesta, pero permitirían entender algunas cosas, voy a proponer para el análisis dos posiciones sobre la carrera docente que en algún sentido funcionan como modelos contrapuestos de cómo pensar el problema del trabajo docente y del desarrollo a lo largo de los muchos años en que las personas que trabajamos en educación nos desempeñamos como docentes. Y finalmente voy a presentar algunos avances del denominado Plan Maestro sobre el tema carrera docente, con la intención, primero, de que se conozcan estos planteamientos y, en segundo lugar, de dejar planteadas algunas discusiones. Empiezo por presentarles entonces algunos aportes que podemos tomar a partir de un estudio sobre políticas sobre carrera docente que realizamos en el año 2015 con un equipo de personas que por supuesto nunca cuando alguien se sienta acá a hablar de la investigación habla solo o habla por su propia tarea, habla generalmente de grupos importantes que están por detrás sosteniendo los resultados de investigación. Está un poquito díscola acá el touchpad. Entonces, este trabajo se hizo en el año 2015, o sea, es un trabajo relativamente reciente. Se hizo a solicitud de la Administración Nacional de la Educación Pública del hermano país de Uruguay y nos solicitaron en ese momento que realizáramos una serie de estudios de casos. Nosotros lo convertimos en un trabajo analítico multipaís de casos intencionalmente seleccionados que nos permitiesen caracterizar algunas experiencias estatales. En general, las experiencias estatales, dependiendo de las características de los gobiernos de los países, pueden ser analizadas en la escala nacional, pero hay muchos países, como por ejemplo nuestro propio país, donde esa caracterización puede ser a escala subnacional, viendo lo que hace una entidad subnacional, por ejemplo una provincia, pero que además presentasen iniciativas de articulación entre cuatro asuntos que todo el tiempo decimos que hay que combinar, pero interesaba ver cómo se combinan concretamente en experiencias en desarrollo, que son la formación inicial de los maestros y profesores, la formación llamada permanente o a lo largo de la carrera, la investigación o alguna forma de involucramiento de los docentes en la producción de conocimiento sobre lo educativo y la carrera docente. Nosotros hicimos este trabajo tomando una selección de casos de América Latina y una selección de casos de otros países, todos ellos seleccionados porque estaban produciendo concretamente transformaciones sobre sus modelos históricos de carrera docente, solo que son transformaciones de muy distintas características según, primero, las condiciones previas de desarrollo del sistema educativo de cada país y, en segundo lugar, las lógicas políticas de articulación de las propias organizaciones sindicales y su capacidad para dar cierto debate público y con el propio Estado respecto del trabajo y la carrera docente. Para el caso de América Latina, como se ve en pantalla, trabajamos sobre Chile, México y Colombia, y para el caso de otras entidades, trabajamos con Inglaterra, con la provincia de Ontario en Canadá, este es un caso subnacional,
y con Francia, países, por supuesto, muy, muy diferentes entre sí, y el sentido que tiene en este caso un trabajo comparativo no es anular la especificidad para después hablar de tres generalidades en común, sino intentar entender la lógica de las transformaciones que se proponen en cada uno de los casos. Por supuesto, es imposible hacer la recuperación intensiva de cada caso aquí, de modo que yo voy a plantear la variabilidad que hemos encontrado en lo que se relevó. Fueron relevadas regulaciones de las políticas estatales hacia el sector docente que refirieran a cada uno de estos puntos que aparecen en pantalla. Cuestiones vinculadas con, disculpen las expresiones que pueden ser un poco antipáticas como reclutamiento, pero es una expresión propia del análisis de las carreras docentes, reclutamiento sobre aspirantes a la docencia, formación inicial, ingreso a la carrera docente, permanencia en la carrera, formación a lo largo de la carrera, movilidad en los puestos y movilidad salarial y evaluación del desempeño de los docentes. Deliberadamente discutimos y seleccionamos estos ejes de estas dimensiones, mejor dicho, de análisis de las políticas estatales hacia el sector docente, porque son aquellas en las cuales están ocurriendo debates públicos en los países. Por supuesto, no en cada país van a encontrar debates sobre todo. No es esta la situación. Pero cuando uno mira el conjunto, se da cuenta que hay ciertos puntos sobre los cuales hay una revisión de modelos históricos de desarrollo del trabajo docente y algunas alternativas de modificación del modelo de carrera y de desarrollo profesional que van en direcciones que valía la pena analizar. Vamos a empezar con la primera dimensión, que tiene que ver con el reclutamiento de los aspirantes a la docencia. Yo no voy a contar cada una de las cosas que aparecen en pantalla porque sería fatigoso, hay un largo informe disponible para quien lo quiera conocer, pero voy a subrayar algunas singularidades que empiezan a ocurrir en cada una de las dimensiones de análisis que hemos seleccionado. Es interesante para un país como el nuestro, en el que las políticas hacia el sector docente han tenido un desarrollo histórico que nos hace a nosotros muy raro pensar, por ejemplo, que se pueda seleccionar a quienes pueden estudiar carreras docentes. Esa no es nuestra tradición es muy diferente. Entonces, conocer lo que ocurre en otros países o las cosas que se están discutiendo permite desnaturalizar algunos aspectos de la carrera docente en Argentina que creo que tenemos naturalizados, y en la medida en que los tenemos naturalizados, no estamos suficientemente preparados para dar discusiones que hay que dar, sin saber de antemano cuál es la conclusión de esa discusión, pero discusiones que hay que dar cuando se pone el foco en algunas de estas dimensiones. Por ejemplo, es bueno saber, y me refiero ahora a lo que aquí aparece como viñeta 3, que países como Chile o inclusive un país con una tradición sumamente diferente respecto a la de Chile en educación, como es Francia, han desarrollado iniciativas que tratan de orientar a que ciertos estudiantes, ciertos estudiantes de la formación inicial sean los que obtengan más tempranamente oportunidades para ser docentes o para formarse como tales. Por ejemplo, sosteniendo estudiantes becarios que quieran dedicarse a la educación o mediante iniciativas de empleo temprano para estudiantes seleccionados, por criterios que en cada caso hay que discutir. O políticas, que también me interesa destacar, que es la cuarta viñeta, políticas para atraer profesionales o licenciados de otras áreas, no solamente a los estudios docentes, sino a la docencia misma, en programas como Enseña Chile o el programa School Direct en Inglaterra. Son programas que sostienen la idea de que una parte de la renovación del sector educativo puede venir de la incorporación a las escuelas de personas que provengan de otras tradiciones formativas, que no sean la tradición docente. No estoy hablando de que como faltan profesores en tal especialidad, entonces
se admite el ingreso de quienes no tienen título docente. Estoy hablando de políticas activas hacia el ingreso al sistema escolar de personas que vienen de otras tradiciones formativas. Quiero decir con esto que frente al modelo más clásico que nosotros conocemos en Argentina de una carrera docente que inicia en una formación que, por ejemplo, en el caso de los maestros se ha ido prolongando en el tiempo, tanto en los maestros de inicial como en los maestros de nivel primario. Y en el caso de los profesores de educación secundaria se discute mucho el peso de la formación pedagógica que ha ido ganando en volumen respecto de lo que es la tradición histórica de una formación al final de la formación o de un sector curricular al final de la formación. Lo que tenemos aquí son algunos ejemplos, algunos casos de políticas de selección con algún criterio de estímulo de quienes van a ingresar a la carrera docente y también de políticas de ingreso al trabajo docente de personas que no necesariamente tienen la formación a la cual le dedicamos tantos desvelos. Y me quiero detener ahora, yendo para atrás, en la segunda viñeta, que tiene que ver con desnaturalizar el hecho de que tener un título docente sea la condición requerida y suficiente para entrar a la carrera docente, a través de iniciativas que procuran aumentar las exigencias a los programas de formación, de forma tal que, otra vez, la formación docente no es una oportunidad de educación superior que algunas personas realizan y después en función del título acceden o no a un cierto trabajo, sino que la propia formación es una oportunidad que se asigna selectivamente a aquellas personas que responden a requerimientos más exigentes para la admisión a programas de formación. Algunas de las cosas que yo digo pueden sonar atractivas. Yo trato de entrar en diálogo con este tipo de propuestas porque creo que es importante entender a qué problemas tratan de responder y también es importante, me parece, tratar de entender qué problemas generan. Por ejemplo, en una profesión de carácter masivo, como es la profesión docente, solo en Argentina hay 1.400.000 docentes y la tasa de renovación anual es de decenas de miles, en el sentido de los que se jubilan, los que dejan el cargo y los que tienen que entrar a cargos nuevos. La idea de selectividad en el ingreso a la carrera, que puede ser atractiva para cierta lógica que después vamos a discutir, se hace pragmáticamente inviable en términos de lo que pasa en un país como el nuestro, que es que si bien en algunas áreas se dice tenemos exceso de docentes titulados, en una gran cantidad de áreas lo que tenemos es una tremenda falta de docentes titulados. Ni siquiera estoy discutiendo el tema todavía en términos del derecho a la educación, que también hay que discutirlo, en términos del derecho a la educación superior de aquellas personas que han terminado la educación secundaria. Lo estoy discutiendo en términos pragmáticos, ¿sí? De la viabilidad de mecanismos de este tipo para una carrera, para una profesión, mejor dicho, como la nuestra, que tiene la masividad que tiene. A esto hay que agregar la discusión sobre el cercenamiento, el derecho a la educación que supone el hecho de que empecemos a descreer de las certificaciones que el propio sistema da cuando le da a alguien un título de educación, un certificado de educación secundaria y empezamos a decir, bueno, este certificado ya no es suficiente para entrar en ciertos estudios de nivel superior. Se me va de mano las diapositivas. La segunda dimensión tiene que ver con la formación inicial. Acá también han existido, se están produciendo cambios muy significativos. Otra vez, vuelvo a decir, no todos en el mismo país. Uno los encuentra en la distribución de casos que hemos podido analizar. Por ejemplo, la idea de que ciertas escuelas en Inglaterra poseen autorización gubernamental para ofrecer su propia formación inicial. No estoy hablando de la formación en servicio, estoy hablando de programas propios de formación inicial, de escuelas autorizadas por el gobierno para desarrollar iniciativas propias que salen del resto de las regulaciones estatales y entonces lo que se van formando son pequeños circuitos por los cuales las escuelas autoseleccionan a las personas que van a trabajar en ellas y les proporcionan la formación que quieren que tengan para la lógica de trabajo de esa escuela. También aumento de los requisitos de formación. Por ejemplo, en Francia se ha convertido la formación docente inicial en algo que termina en un máster.
en un máster académico, no en un máster profesional, en un máster académico, y entonces este aumento de los requisitos de formación hace que ya el título de licenciado, que es el título que históricamente era suficiente en Francia para el ingreso a la carrera docente, ya no lo sea. E inclusive, como en el caso de la prueba inicia en Chile, que es la última viñeta de la diapositiva, evaluación de los egresados de la formación docente. Fíjense lo que ocurre entre lo que dije a propósito de la diapositiva anterior y lo que estoy diciendo ahora. Lo que estoy diciendo es, están ocurriendo algunas transformaciones por las cuales los sistemas educativos en sus respectivos niveles proporcionan una cierta formación, por ejemplo, la escuela secundaria o la educación superior de formación docente, pero las certificaciones que el sistema da no se consideran suficientemente representativas de la formación requerida para lo que sea que antes los certificados permitían. Si antes el certificado de educación secundaria permitía acceder a la educación superior, los requisitos de admisión para la educación superior ponen en cuestión el valor de ese certificado. Y si hasta ahora las titulaciones docentes emitidas por las universidades o los institutos se consideraban suficientes para el ingreso a la carrera docente, la evaluación de los egresados, por supuesto siempre evaluación externa, implica que ya esta titulación no se considera representativa de la formación requerida. En cuanto al ingreso a la carrera docente, muchos países, ahí enumeramos de los 4 casos a Colombia, Chile, Francia y México, siguen conservando el modelo que también tenemos aquí, que es de concursos abiertos, de méritos, con reglas generales, con reglas, en nuestro caso, incluidas en los respectivos estatutos, históricamente en el nacional y luego en los estatutos docentes que han ido aprobando las diferentes jurisdicciones, pero empiezan a aparecer algunos modelos que rompen con la idea de un concurso general y abierto y empiezan a trabajar sobre la idea de reglas locales. Por ejemplo, en Inglaterra existen regulaciones que permiten que los docentes apliquen a la escuela en la que desean trabajar y sean los directores los que deciden quiénes son los que ingresan al trabajo. O en el caso de la provincia de Ontario, en Canadá, el nombramiento lo realizan los consejos escolares, que no son entidades en las cuales, por ejemplo, tengan representación los sindicatos docentes. En nuestro sistema estatutario los sindicatos docentes participan en la evaluación de ingreso a la docencia. Lo que tenemos es algunos casos en los cuales esta representación no procede, digamos, ¿no? La idea de programas de inducción y periodos de prueba, programas de inducción como los que inclusive hemos tenido y están en pleno desarrollo en Argentina, que son programas de acompañamiento a las personas que recién ingresan a la carrera docente, pero con alguna novedad de cierta importancia, como por ejemplo el despido del docente novel que recibe una evaluación insatisfactoria en el marco de evaluaciones constantes en el periodo de prueba. Esto, por ejemplo, lo encontramos en Colombia, lo encontramos en Canadá. Y la autorización al ingreso a la carrera y al ejercicio docente de personas, como decíamos hace un rato, que no tienen la formación específica para situaciones de áreas de vacancia, para zonas de difícil acceso, para las áreas de formación profesional, etcétera. De modo que el modelo clásico estatutario del concurso abierto de mérito con reglas generales empieza a experimentar algunos cambios como los que estamos describiendo aquí. En lo que tiene que ver con la permanencia en la carrera docente, hemos encontrado en ese estudio, recuerden que son 6 casos, pero que han sido intencionalmente elegidos porque muestran la variabilidad de las políticas hacia el sector docente, hemos encontrado 3 resoluciones diferentes. Casos como el francés, y que es un caso que es similar al nuestro, en el que los docentes son funcionarios públicos que ocupan puestos de trabajo permanentes en el Estado, y hay reglas muy estrictas para el caso de terminar la relación de trabajo con el Estado, como en situaciones de graves faltas disciplinares que requieren procedimientos de sumario. Digamos, no puede despedir a un docente porque le parece lo que sea, que trabaja mal, que ya no lo necesita, que quiere cambiar el proyecto de la escuela, lo que fuere. Pero junto con ese principio clásico que se mantiene en el caso francés y también se mantiene en un caso como el nuestro, hay países como, por ejemplo, Colombia y Chile, donde el principio de estabilidad laboral en la carrera docente está supeditado a la evaluación del desempeño
laboral. Acá hay una pequeña cosita para decir, y es que nuestros estatutos también prevén esto mismo. Nuestros estatutos también prevén la evaluación periódica de los docentes y tienen estipulaciones por las cuales, bajo situaciones muy graves, se puede decidir la separación de una persona de su cargo y la interrupción de la relación laboral. Pero son situaciones excepcionales en un marco de aplicación que además sabemos que ha tenido importantes problemas en nuestra historia reciente. Acá estamos hablando de algo que ocurre periódicamente o que puede ocurrir periódicamente, supeditado a la evaluación del desempeño laboral, que en algunos casos es inclusive una evaluación externa a la propia escuela, no es una evaluación que realicen los directivos o las personas que están directamente involucradas con el trabajo del docente en cuestión, sino que es una evaluación con criterios diferentes. Voy a volver a eso dentro de un ratito. En casos como Inglaterra hemos encontrado estipulaciones que permiten que los directores puedan despedir de manera directa a los docentes, aunque tengan que pasar por las autoridades educativas locales, que son una figura muy tradicional de la educación inglesa que está en cierto debilitamiento. Respecto de la formación a lo largo de la carrera, que es una de las grandes deudas de las políticas hacia el sector docente en la mayor parte de los casos que hemos analizado, hemos encontrado esfuerzos de muy distinto alcance por articular las propuestas y las ofertas de formación que los países tienen en sistemas de formación. Lo que se encuentra en general en los países es que, atendiendo al volumen que tiene el sector docente como parte del empleo público, a la importancia que se le reconoce a la docencia, como actor sustantivo en el desarrollo de lo educativo y en las posibilidades de mejoramiento de la educación, los países han ido desplegando a lo largo de las décadas innumerables iniciativas de formación docente, desde los viejos modelos de cursos sueltos, que es el modo primero que tomó la formación de gran escala, hasta sistemas de formación que tienen otra estructuración, que piensan en formaciones más prolongadas, situadas, algunas de ellas en la escuela, etcétera. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Formación de Educadores en Colombia, o la formación de catálogos nacionales de formación continua y superación profesional, como lo ha propuesto México, etcétera. Lo que pasa es que estos intentos de articular propuestas y ofertas en principio aisladas en un sistema de formación a lo largo de la carrera, logran articulaciones de muy diversa calidad entre la formación y la carrera profesional. Acá estamos en un nudo del problema del trabajo docente, y es que nosotros los docentes trabajamos durante muchísimos años. Muchas de las personas que están aquí son muy jóvenes para comprenderlo, pero alguien puede tener, como yo, 53 años, 35 de antigüedad docente, por delante todavía, en mi caso, otros 12, o sea que estamos hablando de una carrera que al final va a ser de 45 años. 45 años, ¿sí? Y en 45 años es lógico suponer que las necesidades de formación de una persona como yo variarán muchísimo. No es lo mismo lo que puedo requerir cuando me acabo de recibir y comienzo a trabajar, que lo que puedo requerir a esta altura de mi carrera, en la que probablemente cuestiones de actualización disciplinaria y académica sean bastante importantes, y otras cuestiones, como por ejemplo adquirir cierto grado de aplomo y solvencia para dar una clase, estén un poco más resueltas. Bueno, lo estoy diciendo en términos muy coloquiales, pero lo que quiero decir es, en carreras tan extensas en el tiempo, es lógico pensar que los docentes tenemos diferentes requerimientos de formación e inclusive diferentes experiencias que aportar a nuestros propios sistemas de formación a fin de revisarlas, sistematizarlas, mejorar su desarrollo, etcétera. Sin embargo, una gran deuda de los sistemas de carrera docente es una mejor articulación entre estos requerimientos de formación y el propio desarrollo de la carrera. En ese sentido es interesante que busquen y lo analicen si tienen un ratito, sobre todo porque sé que están interesados en estos temas, las propuestas de la provincia de Ontario, en Canadá, que desde 2007 comenzó a implementar
políticas de formación continua destinadas a diferentes etapas de la vida profesional, y es interesante cómo en esas políticas de formación continua es distinto lo que se piensa para un docente que está comenzando, para un docente que tiene una cierta antigüedad, para un docente que está en los tramos finales de su carrera. Un punto complejo que tiene que ver con la movilidad en los puestos y la movilidad salarial. Acá hemos encontrado una enorme variabilidad en las políticas analizadas, lo que puede implicar que estamos frente a una dimensión del trabajo docente sobre la cual se están produciendo regulaciones de nuevo tipo que tenemos que conocer y en todo caso discutir. Por ejemplo, evaluaciones para la reubicación en el nivel salarial, como es el caso de lo que ocurre en Colombia, asignaciones salariales ligadas a la evaluación, como por ejemplo la asignación variable por desempeño en Chile, o ligadas a la formación, como la asignación de perfeccionamiento también de Chile, concursos que permiten un ascenso de grado en la carrera, no solamente en una carrera escalafonaria, sino en una carrera horizontal que tiene grados, y entonces como tiene grados uno puede concursar por un grado superior al que desempeña en la actualidad sin cambiar de puesto. O sea, yo puedo ser un profesor de matemática de escuela de grado 1, de grado 2 o de grado 3, según una suerte de concurso interno que voy haciendo dentro de la propia carrera. Progresión en las categorías salariales a partir de completar una cierta cantidad de programas de formación que se acreditan y bajo el sistema de créditos entonces uno puede progresar en la categoría salarial. Estos son mecanismos de movilidad salarial que rompen con la exclusividad que ha tenido en el diseño histórico de muchos modelos de carrera docente, que es la antigüedad, ¿no? Es una cosa para atender. Además, mayor libertad para que las escuelas determinen el salario inicial de los docentes. No estoy hablando de escuelas privadas que ya tienen esta movilidad en muchos países, sino que estoy hablando de escuelas del sistema estatal que dispondrían de recursos específicos por escuela como para determinar un salario inicial diferente a sus propios docentes. Distintas formas de movilidad horizontal, incentivos a maestros destacados y también sistemas de incentivos colectivos, no solamente para docentes a título individual, sino para instituciones asociados a resultados educativos. Como ven, la cuestión de la movilidad salarial y de la movilidad en los puestos es una dimensión importante en las políticas recientes de regulación del sector docente y en ese sentido seguramente muchas ponencias que se van a tratar en estas jornadas atenderán alguna de estas cuestiones. Una dimensión más, la evaluación del desempeño. Yo decía que en todos los casos también en nuestro país se establecen mecanismos de evaluación del desempeño docente. En todo caso lo que varía es el método de evaluación, aquello que se toma como base para evaluar, o sea, respecto de qué hago alguna clase de consideración evaluativa sobre el desempeño docente, los efectos que tiene la evaluación, sobre qué cosas, qué tipo de efectos, y finalmente con qué frecuencias se realizan. En cuanto al método de evaluación, la primera de las viñetas, encontramos 3 formatos básicos: evaluaciones estandarizadas de los conocimientos docentes, evaluaciones de los docentes a través del desempeño de sus alumnos y estudios de las prácticas pedagógicas, que eso me interesa destacarlo para el caso francés, donde la idea es que la práctica pedagógica no se puede evaluar de forma estándar, como si hubiera un modelo genérico de evaluación que valiera para toda práctica, sino que requiere un estudio de la práctica concreta, y eso supone sistemas bastante complejos de evaluación. Por muy compleja que sea la evaluación estandarizada, una característica que tiene es que lo que hace es tomar decisiones que simplifican la variabilidad de las prácticas para poder producir un estándar, digamos, ¿no? Lo que hacen en cambio los estudios de prácticas pedagógicas es tratar de recuperar el carácter casuístico de la práctica pedagógica y producir entonces evaluaciones situadas. En cuanto a las bases de la evaluación, hay que discutir algunas políticas que están teniendo lugar de formulación de estándares para evaluar a los docentes, ya sea a los docentes en formación, a los noveles, y en este caso estamos hablando de los docentes en ejercicio. Es interesante la cuestión de los estándares porque
Uno escucha en educación la palabra estándar y se pone automáticamente en alerta. Yo pienso que hay que discutir ciertos parámetros del trabajo docente que podamos acordar. El asunto es quién fija los estándares. Si los estándares se fijan externamente, desde alguna otra profesión que mira la profesión docente y establece cómo debería ser, o si, como en todo el resto de las profesiones, los estándares los desarrolla la propia profesión. Porque los estándares a los ingenieros los ponen ingenieros, o sea, personas que conocen la clase de trabajo que un ingeniero realiza. Por algún motivo, cuando se discuten estándares a la docencia, se pone en duda de que sea la propia docencia la que puede discutir y definir aquellos parámetros que definen la variabilidad de las actuaciones y aquello que configura una práctica que va en línea con el derecho a la educación, con el cumplimiento de los propósitos de aprendizaje de los chicos y chicas y demás, ¿no? Acá hay un problema no solamente con la fijación de estándares, sino con quién las fija. Hay efectos que hemos encontrado en las políticas que hemos estudiado, efectos sobre el salario, efectos sobre la estabilidad laboral y un efecto interesante que es el efecto sobre la definición del plan de desarrollo profesional. La idea de que el sentido que tiene la evaluación no es decidir cuánto va a cobrar la persona o si permanece o no permanece en el trabajo, sino cómo se define un plan de desarrollo profesional o de superación profesional, como se lo llama en los dos casos en que lo hemos encontrado, que permita desarrollar aquello que la evaluación muestra que es o bien un aspecto interesante de la práctica profesional, que entonces amerita sistematización, profundización y demás, o bien un aspecto problemático de la práctica que requiere algún tipo de fortalecimiento. Y finalmente, la cuestión de la frecuencia. Tenemos sistemas anuales como en Inglaterra y como en nuestro propio país, donde la evaluación del desempeño sigue teniendo esta frecuencia anual, y en cambio regulaciones que establecen momentos de la carrera en que uno es evaluado, no es evaluado todo el tiempo, sino que hay ciertos puntos, a 4 años en Chile, para poner un ejemplo, que hacen que uno tenga una suerte de representación de su carrera en unas etapas más prolongadas, ¿no? No es año a año, en una evaluación que de tan rutinaria se vuelve poco significativa para la propia lectura de la carrera, sino que se convierte en algo que uno sabe que se va a presentar en ciertos puntos de su carrera y configura entonces una manera de pensar el propio desarrollo con una temporalidad muy diferente. Lo que yo acabo de mostrar es una gran variabilidad de políticas, por supuesto. Como nos encomendaron un estudio sobre casos nacionales o subnacionales en los cuales se pudieran encontrar políticas activas de transformación de algunas regulaciones sobre la carrera y el desarrollo profesional docente, lo que hemos encontrado es una gran cantidad de iniciativas. No es un estudio representativo de lo que pasa en todos los países del mundo, sino un estudio sobre casos intencionalmente elegidos porque están asumiendo iniciativas respecto de este punto. Entonces, eso puede haber dejado tal vez la lectura de que está pasando de todo. No está pasando de todo en todos lados, son casos intencionalmente elegidos. Cuando uno los analiza, puede encontrar dos extremos, son dos posiciones en algún sentido modélicas. Como todo modelo, simplifica, elimina variabilidad, ningún caso responde en forma pura a los dos modelos o a las dos posiciones que vamos a plantear, aunque a mí me interesa plantearlas como dos modelos para entender lo que se está discutiendo. Son dos posiciones modélicas que discutimos a fines del año 2015 con los colegas de la Red Estrado, en el encuentro de Yestrado, que es el grupo de la Red Estrado que trabaja justamente sobre las políticas de regulación del trabajo docente, y las discutimos tratando de ver qué se está discutiendo y cómo se está pensando el cambio en la regulación del trabajo docente. Y en ese sentido es que les voy a presentar dos posiciones modélicas dentro o entre las cuales se pueden, por supuesto, reconocer muchos estadios intermedios, si ustedes quieren, ¿no? A mí me parece que se están discutiendo dos enfoques sobre el trabajo docente. Esta es una propuesta que hago y por supuesto es discutible.
porque ya es un análisis, es una manera de mirar el asunto. Dos enfoques sobre el trabajo docente. Me parece que hay un primer enfoque que empieza a mirar a la educación como un producto. Algo así como que lo que ocurre en las escuelas, lo que ocurre en el sistema educativo, es que el sistema educativo debe producir recursos humanos, producir personas formadas, producir personas capaces de insertarse en la educación superior, producir personas que puedan encontrar un trabajo o generarse su propio empleo. Ahí hay una variabilidad de ideas que se tienen respecto de lo que debería ser el sistema educativo, pero empieza a haber una mirada en alguna de estas políticas hacia el sistema educativo como un gran conglomerado de instituciones que debería producir una cierta cosa. Por eso pongo allí que este primer enfoque deriva de la idea de la educación como un producto, de una mirada crítica a lo que produce la escuela, una mirada sistemática al déficit que tiene la escuela para producir esto que la escuela debería producir, y en esa mirada se concatenan 4 ideas. La primera es que el problema de la educación, de la que el diagnóstico dice no produce lo que tiene que producir, el problema de la educación es la calidad del trabajo de los maestros y profesores, una calidad que está genéricamente definida como una baja calidad. Y entonces, si el problema de la educación es la baja calidad del trabajo de maestros y profesores, hay que buscar formas de mejora de la calidad de la educación que resulten o que sean el efecto de lograr mejorar los desempeños individuales de los maestros y profesores. ¿Se entiende el razonamiento, no? La educación no produce lo que tiene que producir, no produce lo que tiene que producir por la baja calidad del trabajo de quienes tienen que producir eso, entonces la mejora de la calidad de la educación va a provenir de mejorar los desempeños individuales de las personas que trabajan como maestros y profesores. Para lograr esa mejora, para lograr mejores desempeños individuales, en esta lógica, las formas de regulación del trabajo docente deben promover la competitividad, que es algo que en esta mirada le ha faltado al sistema escolar, y ofrecer reconocimiento y remuneraciones adicionales a aquellos que en esta lógica de fomento de la competitividad logren los mejores desempeños individuales o logren mejoras en los desempeños individuales. Algunas de las cosas que hemos escuchado van en este sentido. Yo he descrito algunas regulaciones que los países o las entidades subnacionales están proponiendo que van en dirección a ofrecer un reconocimiento diferencial de acuerdo con el diferente desempeño individual. ¿Y cómo sé qué desempeños individuales son los mejores? Bueno, los referentes del buen desempeño individual en esta lógica de razonamiento son los resultados que obtienen los alumnos de esos docentes en evaluaciones estandarizadas. Hay países que hacen de esto un sistema muy probado ya, como lo que ocurre en ciertos condados de Inglaterra, o lo que ocurre o ha ocurrido en nuestro hermano país Chile. Lo que quiero decir con esto es que este no es un modelo teórico, es un modelo que tiene existencia en las formas en que ciertos países regulan el trabajo docente, pero en todo caso uno puede encontrar en alguna de las descripciones que yo hice regulaciones que van en esta dirección, que van en dirección a concebir que la mejora de la educación es efecto de la mejora del trabajo de cada uno de nosotros a título individual, y que el trabajo de cada uno de nosotros a título individual debe ser medido en su mejora a través de cómo mejoran los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos. Hay en el medio de todo este enfoque cosas que ya existen. A ver, en nuestro país las pruebas estandarizadas existen desde hace tiempo. Empezaron con el ONE, empezaron con la Ley Federal de Educación, no se han interrumpido desde entonces, y en ese sentido puede haber disponibilidad institucional para contar con mecanismos que en el momento en que uno quiere enlazar esto con, por ejemplo, reconocimientos diferenciales a los docentes, uno puede hacerlo porque tiene el armado institucional que se lo permitiría. Cuando les cuente o les trate de exponer el enfoque 2, ustedes van a ver que es mucho menos
clarito que el que acabo de exponer, es más trabajoso, es más difícil de explicar, entre otras cosas porque no supone una concatenación argumentativa tan directa entre baja calidad de la educación, baja calidad del trabajo docente, mejoras del trabajo docente a través de la competitividad y la remuneración diferencial, evaluación del trabajo docente a través de los resultados de aprendizaje que obtienen los alumnos. El enfoque 2 es un enfoque que parte de una visión distinta de la educación, que mira la educación como una práctica que produce derechos. Si tiene que producir algo, es un derecho, y entonces no lo produce, lo realiza, y realizar derechos es algo muy distinto a producir un recurso humano o a producir un adecuado ingresante a la educación superior. Los derechos educativos son mucho más amplios que la definición restrictiva que te puede dar la cuestión del empleo, la cuestión del ingreso a la educación superior. No está pensando la educación como algo que se justifica solo por lo que le va a pasar a la gente en el futuro, aunque esto tenga toda la importancia, sino que también se justifica por lo que le pasa a los sujetos en el momento de su experiencia educativa dentro de las escuelas. Entonces, no vale supeditar todo a un futuro que alguna vez ocurrirá, sino que hay algo de lo que les ocurre a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, en las propias escuelas, que es que allí se están cumpliendo ciertos derechos que las leyes les reconocen, y en consecuencia, el trabajo docente acá no está visto como un trabajo individual que cada uno mejora por sí solo, sino como un trabajo de carácter muy distinto, político, institucional, colectivo y colaborativo. Por supuesto, es otro extremo, y en el medio se admiten un montón de variaciones. Yo puse allí 3 características que a mí me parece que hacen a este trabajo de carácter político, institucional, colectivo y colaborativo, un trabajo mucho más difícil de regular que lo que supone el otro enfoque. El otro enfoque tiene una visión muy precisa sobre el trabajo docente que, desde mi punto de vista, produce algunas definiciones que dejan de lado cantidades de cosas, pero entiendo que produce una definición que es atractiva por su carácter aparentemente simple, aparentemente técnico, por la concatenación directa entre argumentos. Este otro modo de ver el trabajo docente es más trabajoso, es más debatible, nos coloca frente a una situación deliberativa que es bastante incómoda si se quieren encontrar soluciones fáciles a problemas complicados, digamos, ¿no? Este trabajo hace de la transmisión de saberes y de la generación de formas de humanidad su contenido sustantivo. No está formando recursos humanos, formando ingresantes a la educación superior, aunque las personas después trabajen o aunque después continúen estudiando, eso también ocurre, pero la visión del trabajo es una visión que lo que está mirando es una transmisión de un conjunto de saberes acumulados culturalmente, sobre los cuales además hay mucho debate, cuál es el canon cultural que hay que transmitir, etcétera, y que además está produciendo humanidad, está produciendo algo que también está en debate, que es qué tipo de sociedades queremos, qué tipo de oportunidades queremos que las personas tengan para experimentar con muy diversas áreas de la cultura y no con aquellas que tradicionalmente la escuela ha codificado a fines del siglo XIX como parte de su currículum. En fin, es una visión muy distinta del trabajo docente que hace más complicado decir, bueno, esto es lo que debería producir. La segunda mirada que podemos tener sobre este segundo enfoque es que la enseñanza, que es en principio la función principal que se le asigna a este trabajo, es una función institucional. No es algo que se limita a poder ser descripto en términos de lo que cada uno de nosotros hace cuando cierra la puerta del aula, como el modelo clásico de la visión individual del trabajo docente. La enseñanza es una función institucional, de suerte que todos nosotros, los que estamos aquí, no somos el resultado, aunque nuestras biografías a veces así lo recorten, de la acción de algún docente destacado, sino que somos el resultado de la actuación de un sistema institucional que ha hecho con nosotros ciertas cosas que, junto con muchas otras cosas que no son las del sistema, hace que estemos aquí hoy, por ejemplo, produciendo conocimiento acerca del trabajo que realizamos. Y además, como decía, es un ejercicio extendido en el tiempo, el propio de la profesión
docente, y eso significa que en los 45 años de lo que yo hablaba hace un ratito, va cambiando la visión que nosotros tenemos acerca de lo que la propia educación tiene que hacer. Entonces, aun si yo quisiera fijar estándares para esta profesión o parámetros para esta profesión, que puedo hacerlo, son parámetros, son estándares que tienen que estar en permanente revisión, porque a medida que el programa institucional llamado escolarización va logrando ampliar el acceso de más y más chicos y chicas a lo largo de más tiempo, para una mayor variabilidad de sectores de la cultura, va cambiando lo que determina la definición cualitativa del trabajo docente. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, capaz que ustedes ya lo habían visto, yo no. Yo cuando vi recién el video del himno me conmoví mucho, me pareció muy maravilloso que chicos de nuestro país, de lugares tan diversos, hayan tenido la oportunidad de aprender música, de una producción colaborativa como es una orquesta, con un grado de ejecución muy interesante, tratándose de niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué parámetro le ponemos a eso? ¿Cuál es el parámetro de eso? ¿Cómo se valora el proceso humano que ocurre allí? ¿Qué estándar le ponemos? ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Qué se hace con eso? No digo que no se pueda hacer nada, lo que digo es, ¿quién hubiera dicho hace 40 años, 30 años, 20 años, que una experiencia significativa podía ocurrir con las características de la experiencia significativa que permite lo que vimos en el video, y que eso iba a formar parte de lo que las políticas educativas iban a proponer? Bueno, esos cambios que van ocurriendo en lo que tenemos para decir acerca de lo que queremos que la educación haga con los chicos y las chicas, hacen imposible que en un ejercicio extendido en el tiempo nosotros podamos contar con unos parámetros definidos de una vez y para siempre. Entonces, ahí empieza el problema de cómo uno orienta su propio desarrollo en colaboración con otros, en el marco de instituciones educativas, y no uno con su carrera y su currículum, cómo uno orienta, decía, su propio desarrollo con una visión crítica de lo que va ocurriendo con la educación, porque es una educación que en el largo tiempo de nuestras carreras va a cambiar, va a responder a nuevas expectativas, va a responder a nuevas conceptualizaciones acerca del derecho, y en ese sentido tiene que permanecer abierta a la deliberación. Y digo esto aunque, y ahora voy a poner unos aunques a las tres cosas que dije recién, siempre está en duda nuestra autoridad sobre el conocimiento, nuestra autoridad sobre la cultura, y por tanto, en el caso de políticas evaluativas, nuestra capacidad para evaluarnos a nosotros mismos. Dije también que la enseñanza es una función institucional, y esto lo sostengo aunque las regulaciones sobre el trabajo docente y la organización del trabajo docente tienda a obturar la actividad conjunta, porque, como ustedes bien saben, el reconocimiento de que dentro del trabajo y de la jornada escolar se requieren instancias de trabajo colaborativo con otros es un reconocimiento todavía insuficiente en las regulaciones con las que contamos respecto del trabajo docente en un país como el nuestro. Y digo que el ejercicio de nuestro trabajo es extendido en el tiempo, aunque los sistemas de formación inicial, sigan centrados en términos de su volumen institucional en la formación docente inicial. Han pasado muchas cosas respecto de la formación a lo largo de la carrera, pero todavía el volumen y el desarrollo institucional del sistema formador tiene su base más pesada en la formación docente inicial, y es insuficiente y bastante sometido a reglas de mercado en lo que tiene que ver con la formación continua. Y cuando el Estado ha avanzado en la construcción de sistemas estatales de formación docente a lo largo de la carrera, estos sistemas están continuamente sometidos a la puja presupuestaria porque no tienen una base institucional enteramente clara como la que sí tiene la formación docente inicial. En términos de políticas, el enfoque 1, el enfoque para el cual el problema de la educación
es el bajo desempeño de los docentes, y la mejora de la educación vendrá de la mejora de los desempeños individuales, impulsada o estimulada por reconocimientos salariales diferentes y evaluada la tarea docente a través de pruebas estandarizadas, lleva a políticas, algunas de las cuales describí en la primera parte de la exposición, políticas para atraer estudiantes talentosos a los estudios de magisterio. Rosario Badano decía hace 5 años algo que a mí me parece súper significativo. Ella decía, a medida que van llegando a la educación superior, los jóvenes de las familias pobres empezamos a cuestionar el derecho de quienes obtienen las calificaciones propias de la educación superior a hacer los trabajos para los cuales se supone que las titulaciones los habilitan, ¿no? Y hay algo de que empezamos a dividir digamos, la educación superior entre lo que hace cuando forma y el valor de la credencial que otorga, ¿no? Las políticas para atraer estudiantes talentosos a los estudios de magisterio están poniendo en cuestión quiénes llegan a la carrera docente, están discutiendo con la retórica del talento, que el talento por definición es un bien escaso. No tiene sentido hablar, a mí no me gusta nada la categoría talento, pero si se usa para algo es para definir algo escaso, porque si todos fuéramos talentosos, el concepto de talento no se sostiene. Talentosos en ese sentido no se sostiene. Nosotros somos todos capaces de muchas cosas, pero la retórica del talento no está pensando que todos somos capaces de muchas cosas. Está pensando que algunos son mucho más capaces que todos, por vías muy extrañas, probablemente naturales, para hacer ciertas cosas. Bueno, políticas para extraer estudiantes talentosos a los estudios de magisterio, selectividad en el ingreso a la carrera docente, evaluación técnica de desempeños docentes en el aula a través de los resultados de aprendizaje de los alumnos y pago por resultados. En términos de políticas, el enfoque 2 es más trabajoso, porque requiere políticas capaces de reconocer la diversidad del trabajo docente en contextos institucionales reales, capaces de traducir esa diversidad del trabajo docente, esa diversidad de prácticas, en conjuntos de parámetros o de criterios que son muy complejos, porque si la práctica es variable hay que tener un conjunto muy complejo de parámetros o de criterios que permitan recoger evidencia acerca de ese trabajo. Son políticas que requieren diseñar sistemas locales de desarrollo profesional, sistemas que estén atentos a las condiciones de trabajo en las escuelas, sistemas que estén atentos a los problemas que se plantean en el desarrollo de la actividad educativa en el sistema escolar, y que además discutan el trabajo docente en relación con sus condiciones. Esto es, si yo quiero poner ciertos parámetros o criterios para evaluar el trabajo docente, lo tengo que hacer en relación con las condiciones en que el trabajo docente se desarrolla, porque de lo contrario es una evaluación completamente desencajada del modo en que el trabajo efectivamente se realiza, y estaríamos haciendo algo así como poner un parámetro indiferente a la enorme variabilidad en que se desarrolla el trabajo de los maestros y profesores en el sistema. El Gobierno Nacional ha presentado hace poquito en una conferencia de prensa sobre esto, y circula de manera oficial un borrador del denominado Plan Maestro. Es un plan maestro para la educación, un plan a 10 años, que propone una serie de políticas destinadas al cumplimiento de ciertas metas todavía incumplidas de la propia Ley de Educación Nacional, y además al establecimiento de algunas metas nuevas que le den, en la perspectiva de lo que propone el Gobierno Nacional, un parámetro de desarrollo de la educación argentina para la próxima década. Ese plan maestro tiene la estructura de un proyecto de ley que todavía no ha sido presentado al Congreso de la Nación, pero está redactado bajo el formato de proyecto de ley, tiene el mensaje al Congreso, los fundamentos y la parte resolutiva, junto con 2 anexos, y en los 2 anexos tiene en el primer anexo una larga consideración sobre el estado de la educación argentina, hasta dónde hemos llegado y lo que falta por hacer, y un segundo anexo con las metas que se proponen para los próximos 10 años. De ese plan maestro, sobre el cual además existe una plataforma virtual para la consulta pública, para que las personas entremos y opinemos sobre este plan, yo hice una selección de lo que el plan dice
respecto de la carrera docente. Lo voy a leer, tranquilos, pero lo puse así porque quiero que sea claro que es textual, digamos, ¿no? Dice el plan maestro, páginas 27-28, por si después lo quieren buscar, que se propone avanzar en el diseño de una carrera docente que abra dos caminos diferentes. El camino tradicional de acceso a funciones directivas y de supervisión, que es el camino de nuestra carrera escalafonaria, y una nueva trayectoria que permita ascender sin dejar la sala de clase. Avanzar en esta dirección permitirá superar los altos niveles de frustración que tienen aquellos que desean ascender y no pueden hacerlo por falta de oportunidades. Y al mismo tiempo, permitir el ascenso en el dominio de competencias ligadas directamente al ejercicio de la docencia y no al cambio de funciones y de competencias. Asimismo, este diseño de carrera permitirá superar el esquema actual donde la variable principal de mejoramiento de las condiciones salariales es la antigüedad. Esto es un asunto que se viene discutiendo hace mucho en Argentina, la posibilidad de que tengamos un modelo de carrera docente que, además de prever el ascenso en el escalafón de los cargos que prevé el estatuto, tenga oportunidades, hay que ver si tienen que ser solo salariales o de qué otro tipo son, pero oportunidades que diferencien un mismo puesto de trabajo en función de una serie de criterios. La propuesta del denominado plan maestro asume esta discusión y la plantea en términos de un modelo de carrera docente que abra dos caminos diferentes, el camino del ascenso hacia funciones directivas y supervisivas y el camino del ascenso dentro del propio cargo. En este esquema, dice después, a continuación, el diseño de la carrera docente tiene que permitir una estrecha articulación entre los primeros años de ejercicio profesional y los últimos. El escalón más alto de la carrera docente debe ser el de monitor de los primeros años de ejercicio profesional de los docentes nuevos. Esta articulación permitirá una transferencia de los saberes y experiencias adquiridos en el servicio por los más expertos a los que recién ingresan. Esto es algo que, digamos, es interesante de considerar en relación con el desarrollo reciente en Argentina de sistemas de acompañamiento de docentes noveles, en los cuales han trabajado en forma conjunta los directivos de las escuelas en los que trabajan los nuevos docentes y los formadores de docentes. Acá lo que se estaría proponiendo es un esquema un poco distinto, donde la función de monitor de los primeros años ya no sería ni de los directivos ni de los formadores de docentes, sino dentro de esta nueva carrera horizontal, aquellos que por algún motivo hayan alcanzado el escalón más alto en esta nueva carrera. Sigo describiendo, por ahora solo describo. Hay algunas metas en el anexo 2, esto que leí recién está en el anexo 1. En el anexo 2 hay algunas metas relacionadas con la carrera docente. En la meta 16 dice, crear un instituto de evaluación que desarrolle e implemente nuevos instrumentos de recolección de información y evaluación para contar con diagnósticos más completos y precisos del sistema educativo. Y debajo de lo que debería ser este instituto de evaluación aparecen varios puntitos. Yo tomé el 16.4, o sea, el cuarto punto que dice, diseñar e implementar para el año 2021 un sistema de evaluación para los estudiantes y egresados de los institutos de formación docente. Evaluación entonces que estaría a cargo del instituto de evaluación y ya no de los propios institutos formadores, los profesores y profesoras que trabajan en el sistema. Entonces, creación de un instituto de evaluación que en otras partes se dice es autónomo, no es dependiente del Ministerio de Educación Nacional, que tenga entre sus propósitos diseñar e implementar la evaluación de los estudiantes y de los egresados de los institutos de formación docente. Otras metas relacionadas con la carrera docente, la meta 20, lograr para el año 2026 que el 25% de los profesores de los institutos superiores de formación docente estatales tengan un título de maestría. Una cuestión interesante para discutir, ¿no? La idea de que la carrera académica es lo que mejorará en algún sentido la formación de los formadores de docentes, sin ninguna discusión acerca de qué es lo que efectivamente necesita la formación docente, los formadores de docentes,
cuál sería el modelo de mayor formación para un formador de formadores. Este es un tema muy importante en la educación superior, que es que la formación principal que ha existido para quienes trabajamos en el nivel superior corresponde más al modelo de carrera académica que al modelo de carrera ligado, por ejemplo, a la formación docente, a la supervisión, al trabajo en el propio sistema, ¿no? Entonces, en algún sentido es importarle a la formación docente un modelo de desarrollo formativo más propio de la carrera académica. Ustedes me podrán decir, hay maestrías que son profesionales y no académicas. Sí, pero eso es en el mundo de los negocios. En el mundo de la educación, las maestrías son principalmente académicas. Meta 22. Ampliar progresivamente la cantidad de becas otorgadas a estudiantes del último año del nivel secundario con buen desempeño y vocación docente. Becas otorgadas a estudiantes del último año del nivel secundario con buen desempeño y vocación docente, hasta alcanzar las 25.500 becas en el año 2026. De forma tal que, no sabemos acá, porque no lo dice el documento, probablemente alguien en el público lo sepa, cuál es la tasa de renovación que tiene el trabajo docente en Argentina. 25.500 becas respecto a esta tasa de renovación es un número muy importante, de forma tal que a largo plazo o a mediano plazo, 25.500 de las personas que entren a la carrera docente sean estudiantes, hayan sido estudiantes de nivel secundario con buen desempeño y vocación docente. Meta 28. Disponer en un plazo no mayor de 2 años y mediante acuerdos marco de un sistema nacional de carrera docente al cual se puedan adherir voluntariamente los docentes en ejercicio. En este modelo de doble carrera, la carrera del estatuto y la nueva carrera, lo que nos está diciendo esto es, no va a ser una discusión estatutaria, que es como debería discutirse la carrera docente, porque en Argentina la carrera docente está regulada por ley, y la ley es un estatuto, y eso hace, como ustedes bien saben, a cierto modo de discusión de la ley que regula la carrera y el trabajo docente. Acá sería un acuerdo marco, el acuerdo marco es un acuerdo de Consejo Federal, es otra forma muy distinta de regular el trabajo docente. Entonces, mediante acuerdos marco, un sistema nacional de carrera docente al que puedan adherir voluntariamente los docentes en ejercicio, y dice una meta que está en el apartado anterior, el 27.1, lograr en el año 2026 que el 50% de docentes en actividad de gestión estatal, incluyendo en el 50% todos los que ingresen desde el año 2019, estén adheridos al Sistema Nacional de Carrera Docente, que entonces parece que no va a ser del todo voluntario, como fija la meta 28, si todos los que entren en 2019 deberían estar adheridos al sistema. Hay en lo que yo acabo de leer, por supuesto, aspectos que uno puede encontrar atractivos y aspectos que uno puede encontrar problemáticos. Yo voy a dejar que ustedes discutan qué es lo atractivo y qué es lo problemático en estas largas jornadas que tienen para compartir discusiones acerca del trabajo docente y la actividad que nos reúne aquí. Pero lo que quiero decir es que uno nunca va a encontrar una propuesta inicial que en toda su letra corresponda a uno u otro modelo, ¿sí? Lo que uno encuentra generalmente son formulaciones híbridas, pero dentro de lo híbrido, o sea, dentro de lo que toma elementos de las dos formas de mirar el trabajo, a mí me parece que en lo que acabo de leer ingresan algunos elementos nuevos que son más propios de lo que hemos llamado el enfoque 1, digamos, ¿no? La idea de la atracción de estudiantes talentosos a la docencia, la idea de un sistema de carrera que nos evalúe a cada uno de nosotros y nos dé alguna clase de incentivo distinto que no sea el del ascenso. Y hay que discutir qué sería un incentivo distinto que no sea el del ascenso. Generalmente termina siendo un incentivo de carácter salarial, lo que implica diferenciar las remuneraciones y la diferenciación de remuneraciones para que tenga un parámetro más o menos justo. Si es que tal cosa aplica, debería implicar la evaluación de cada uno de nosotros y cuál sería el parámetro para esa evaluación, quién lo va a discutir, quién va a hacer la evaluación, etcétera. Yo quiero decir con esto que, desde mi punto de vista, y es una apreciación enteramente personal,
se están empezando a configurar, y en la discusión pública vamos a encontrar esta configuración, propuestas hacia la carrera docente que nos acercan más al enfoque 1. Nadie tiene por qué estar en acuerdo o en desacuerdo con uno u otro enfoque. Yo tengo profundos desacuerdos con el enfoque 1, pero estoy totalmente interesada en discutir con aquellos que consideran que la mejora del trabajo docente va a resultar del modelo que propone el enfoque 1. Mi propuesta final, el conjunto de reflexiones finales que les quiero dejar, tiene que ver con algunas consideraciones sobre las regulaciones acerca del trabajo docente que a mí me parece que configuran un escenario de discusión en el que a mí me gustaría participar. Por un lado, que las regulaciones del trabajo docente lo que tienen que perseguir, lo que tienen que asegurar es el cumplimiento de propósitos de interés público. Y los propósitos de interés público tienen que ver con el cumplimiento de los derechos educativos. Esa es la función que tiene el sistema y tendríamos que ver si las regulaciones del trabajo docente están apuntando a propósitos de interés público o están apuntando a propósitos sectoriales. Y esto es de alta relevancia para lo que tenemos que discutir. Por supuesto, pienso que las regulaciones del trabajo docente tienen que permitir ciertos niveles que tenemos que discutir de creatividad, de responsabilidad, de autonomía sobre el trabajo docente, y entonces cualquier parámetro que permita uniformar, o que pretenda, mejor dicho, uniformar el trabajo docente, va en desmedro de esta posibilidad, que es una posibilidad intrínseca a la variabilidad del trabajo docente, ¿sí? Por ahí la representación pública del trabajo docente es la del maestro de escuela y la del profesor de secundaria, de la escuela urbana, de un docente por grado. Y lo que uno sabe perfectamente es que el sistema educativo tiene una enorme variabilidad de condiciones de desempeño del trabajo y no necesariamente la mirada pública recoge esta gran variabilidad. Dentro de esa variabilidad, el intento de regular centralmente de manera uniforme el trabajo es un intento que conspira contra lo que en algunos lugares yo llamé la invención del hacer, ¿no? Que es la producción de una respuesta local a la particular configuración que supone lo educativo en muy distintos ámbitos de trabajo en los que nos desempeñamos maestros y profesores. Lo que sí me gustaría también plantear es que la autonomía no debería referirse al trabajo individual, no es tanto la idea bien propia del individualismo del autodiseño, ¿no? De que cada uno hace lo que le parece según su leal saber y entender, sino que la autonomía refiere al colectivo docente, refiere a lo que se puede deliberar y producir como propuestas en un marco de trabajo colectivo y colaborativo, y que cualquier alteración o afectación que se quiera hacer respecto al trabajo docente tiene que ser redefinida con la participación de los propios docentes, como por otro lado en cualquier otro sector de la actividad en la que se reconoce del otro lado, del lado de la profesión, se reconoce a personas formadas, personas preparadas, personas responsables que tienen que dar cuenta por lo que hacen, etcétera. Yo quiero cerrar diciendo que a mí me parece que no está mal discutir, hay que discutir, y hace tiempo se viene discutiendo, el conjunto de regulaciones sobre el trabajo docente en Argentina. Y que desde mi punto de vista, que sé que no va a ser del todo simpático, pero es el punto de vista que sostengo, ha habido oportunidades en los últimos años de dar una discusión de fondo y que esta discusión de fondo no se pudo dar. Se dio localmente, en muchos lugares hemos debatido, en foros como este se plantean cuestiones vinculadas con las regulaciones del trabajo docente, pero no hemos logrado que tengan un estado público compartido como colectivo docente que nos permita hacer frente de maneras informadas, compartidas, que muchos y muchas colegas puedan entender, sostener y acompañar frente a embates, embates de lo que yo llamo soluciones simples a problemas complejos. Los problemas complejos por lo general no tienen soluciones simples, las soluciones son complejas. Nosotros no hemos sido capaces de encontrar del todo soluciones al complejo problema de lo educativo, hemos mejorado en cantidades de cosas, pero muchas otras nos han quedado pendientes,
Y afrontamos un periodo de debate público sobre el trabajo docente, una retórica de desprestigio del trabajo docente y de desprestigio del trabajo en las escuelas, que nos pone muy a la defensiva frente a el tipo de discurso con el cual tenemos que discutir. Yo estoy profundamente preocupada en este contexto y entonces quería cerrar simplemente compartiendo esta preocupación e invitando a que estas jornadas, cuya realización celebro, sean una buena oportunidad para avanzar en estos debates. Muchas gracias y les deseo un gran trabajo en estos 2 días.